No es costumbre el hecho de venir al Señor en oración, es una necesidad, una dependencia de Él para todo por cuanto vamos a hacer, y más que nos prestamos a estudiar la palabra, ¿no? Y necesitamos siempre la luz y la guía del Espíritu Santo para que Él se mueva entre nosotros y nos enseñe. Vamos a orar. Dios, en este momento, Señor, invocamos tu presencia en medio de este lugar, en tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que tú compraste, Jesucristo, con tu preciosa sangre, de la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Y venimos como tu pueblo, Señor, para darte la alabanza debida a tu nombre. También, Señor, presentándonos en sacrificio vivo en nuestro culto racional. Venimos, Dios, porque entendemos que es un mandamiento el separar este día para ti y el consagrarlo, Dios. Por tanto, Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque has sido tú quien has provisto, has sido tú, Señor, quien nos has protegido de manera tal que podemos estar aquí, y siempre pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Pedimos que siempre, Señor, estemos sometidos a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo aquí presente guíe esta clase, Señor, y sigas haciendo con tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, lo que tú quieras hacer con ella. Bendice cada clase en esta mañana, Dios, cada maestro. En el nombre de Cristo encomendamos a ti esta escuela dominical. Amén. Vamos a buscar un versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. ¿Ya lo tenemos? Ok, lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo lo vamos a ver aplicado en la vida de Pablo, y Pedro nos insta a nosotros a que tengamos el mismo tipo de actitud, siempre estar listos y preparados para enseñar, para exhortar y para presentar defensa del Evangelio. Vamos entonces a nuestro texto, que es Hechos, capítulo 18. Estamos finalizando el segundo viaje misionero de Pablo, y si Dios quiere daremos inicio al tercero. Hechos capítulo 18. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 18, prácticamente se pasó toda la clase en ese versículo 18, llegando a Éfeso, pues estuvimos tratando el hecho de el voto nazareo que se encuentra aquí en este versículo. Así que hoy vamos a dar continuación al versículo 19 y ver qué sucedió cuando Pablo llegó a Éfeso. ¿Okay? ¿Algún hermano que desee leer la palabra? Hermana Vicky, del 18 al 22. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y sacó de ellos. ¿Así? El 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Ok, muy bien.
En el versículo 19 vemos que cuando llegan a Éfeso, Pablo deja el equipo, parece que el barco estaba haciendo una escala en Éfeso, y en ese tiempo él deja el equipo allí, inmediatamente se dirige a la sinagoga. Lo que podemos ver que Pablo era un hombre que aprovechaba muy bien su tiempo. Cualquier otro diría, venimos de predicar la palabra, estamos haciendo una pequeña escala, déjeme cogerme un tiempito de vacaciones, un tiempito de receso, y esperar a que el barco continúe allí en el puerto. Pero podemos ver por eso ese amor y esa pasión que Pablo tenía hacia su ministerio, con cuánto temor, con cuánta reverencia, con cuánta responsabilidad él aceptó el hecho de ser un misionero, el hecho de ser un evangelista y de llevar la palabra de Dios. Es cierto, a la iglesia se le han repartido dones, no todo el mundo tiene el don de evangelismo, no todo el mundo es un misionero, no todo el mundo puede hacer lo que hacía Pablo, pero lo que él nos enseña es el principio, que a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hacerlo con la misma pasión, hacerlo con el mismo ahínco, con la misma responsabilidad ante el Señor. Y Pablo sabía aprovechar su tiempo. Vimos aquí que la reacción de estos judíos fue diferente a lo que él acostumbraba a ver en otros lugares. ¿Qué era lo que pasaba en otros lugares con los judíos? Que se oponían a lo que Pablo estaba Presentaban enseñando. oposición. Hemos visto a través del recorrido de sus viajes en ocasiones donde esa opresión ha sido inmediata, otras le han permitido estar varias semanas enseñándole, pero han resultado también en oposición. Sin embargo, lo diferente que vemos aquí en Éfeso, que más bien estos judíos le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. O sea, él llega, les comienza a hablar, no vamos a redundar en el contenido de su mensaje, porque siempre tiene que ver con el Evangelio y la transición de la ley a la gracia. Prácticamente de eso se trata el mensaje que necesitaban especialmente los judíos, la transición de la ley a la gracia y las verdades del Evangelio. Estoy seguro que en ese tiempo él les compartió esto y provocó que en ellos hubiera más deseo de escucharle, y fíjense, le rogaban que se quedase, pero él les dice, si Dios quiere, que es otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender de esta porción de la palabra, como dice Santiago 14, del 13 al 15, que si Dios quiere hacemos esto o hacemos aquello, hay que tener eso pendiente. Y muchas veces las experiencias de la vida nos hace no solamente estar pendientes porque sea una costumbre prácticamente oral, el hecho de decir, bueno, si Dios quiere hago esto. No, es que la vida nos va enseñando de manera tal que por experiencia tenemos que decir, si Dios quiere hacemos esto. Pero cuántos planes a veces se nos han frustrado. Planes que nosotros hacemos, nosotros los seres humanos, y sin embargo Dios ha querido que suceda otra cosa y Él ha mostrado su voluntad. Entonces esas son las cosas en la vida que nos enseñan a nosotros a decir, bueno, en efectivo, si Dios quiere, yo haré esto, yo haré aquello. Ya no viene a ser una frase común, sino más bien algo que verdaderamente sentimos. Y así lo decía Pablo, él decía, si Dios quiere, yo voy a volver aquí y me voy a reunir con ustedes. ¿Okay? Pero vamos a ver por qué razón él no podía quedarse. El barco estaba en escala. Imagínense, remóntense a aquellos tiempos que también, me imagino que había que hacer reservación, había que comprar el pasaje, había que tener todas esas cosas listas. No es tan fácil como hoy día. Y él no quería perder el barco. ¿Por qué razón? Porque venía una fiesta en Jerusalén que a él le apremiaba asistir o participar. Ahora bien, hay varias fiestas que menciona la Biblia y quiero hacer una actividad práctica para que se muevan un poquito y se despierten y se pongan en tono con la clase. ¿Hay alguien aquí que puede venir a la pizarra y escribirme una fiesta judía?
El nombre de una fiesta judía. Fácil. A ver. ¿Quién viene? ¿Alguien que venga aquí a la pizarra? Venga, no me hablen. Ven, es venir y escribirla. Ok, hermano. Una. Qué fácil. Muy bien. Otra persona, no digan, vengan, Vicky. Okay. Otra persona que va a escribir otra. Tabernáculo está escribiendo Vicky. Otra persona. Hermano Marco, vaya pasando. ¿Cuál usted va a escribir? Pascua. La Pascua. Otra persona. A ver. Ya se acabaron los voluntarios. Pentecostés, tabernáculo, Pascua. Al parecer esta zona... No digan desde ahí. Esa es la de los tabernáculos, ya está ahí ya. Ajá, otra persona, ¿ven? Hay una bien importante, bien importante, ¿eh? No hablen ustedes. Venga. ¿Quién quiere escribir? ¿Nadie más? ¿Se acabó? ¿Ya sé todo lo que da el cerebro ya? Mire cuánto cerebro hay aquí juntos. Aquí hay bastante cerebro como para inventar algo. Ok, si no se recuerda. Había muchas fiestas judías. Una de ellas, bien importante, era la fiesta de la expiación. Era una de las que yo le decía. Prácticamente estas son las más populares, por eso que, recuerden que muchos nombres, estas fiestas reciben varios nombres, pero se refiere a la misma. ¿Okay? Pero está mencionada la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, que se llama Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas. El día de la expiación, es el Yom Kippur, que es el día del perdón. ¿Okay? Estaba la fiesta del tabernáculo, o se le llamaba también las enramadas. Y el Purim, la fiesta del Purim. O sea que hay varias fiestas en la Biblia. Lo que Lucas no nos da detalle, cuál de estas fiestas era la que estaba por venir en su viaje. A él le era importante ir a una de estas fiestas, y esa es la razón por la cual él no pudo quedarse en Éfeso más tiempo discutiendo o presentándoles la palabra a aquellos judíos. Lo que nos llama la atención el hecho de cómo Pablo, compartía el Evangelio, pero con una total dependencia en la soberanía de Dios. Cualquiera hubiera podido decirle: oye Pablo, ¿qué es más importante para ti? ¿Celebrar una fiesta o quedarte con estas personas que te están rogando que les hables la palabra? ¿Cuál usted cree que es más importante? ¿Sí? Aparentemente es la palabra, pero cuando tú estás confiando de que tú solamente eres un instrumento del Señor, que estás llevando el Evangelio y que Dios hace con su palabra lo que Él quiere, entonces puedes estar confiado. Por eso Él dice: si Dios quiere, yo voy a volver a ustedes. Y aparte de eso, vamos a ver en el versículo, en el resto del capítulo, que no fue que Él los dejó solos. Él dejó allí a Priscila y Aquila para que se quedara ministrándole en la iglesia. Así que es bien importante la palabra, pero él le apremiaba ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Vemos en el versículo que se despide de ellos, y la próxima escala, según el 22, fue Cesarea. Cesarea era una ciudad portuaria de Judea. Hoy se le llama Caicerí. Y noten como él dice aquí, que habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Por qué se usa esa palabra subió? Ajá. O sea, porque está indicando que fue hacia Jerusalén. Ok.
a Jerusalén, muy bien. Sin embargo, muchas veces, si por ejemplo alguna ciudad o algún lugar quedaba al norte de Jerusalén, se seguía diciendo subo a Jerusalén. ¿Por qué? Es por el grado de importancia de Jerusalén. Es por eso. No es algo geográfico, de decir subo a Jerusalén. No es una cuestión de la localización geográfica, sino era por la importancia de la ciudad. Jerusalén era más importante que cualquier otro lugar de Palestina, y no importa donde tú te encontraras. Cada vez que tú te ibas a referir a Jerusalén, tú decías subo, o subieron, o subir. ¿Okay? Eso lo encontramos en ese versículo 22. Hay muchos ejemplos de esto, muchos versículos que usan la misma palabra. Entonces Pablo, después de ir a Cesarea, fue a Jerusalén, se dice ahí, subió para saludar a la iglesia. Es obvio de que celebró la fiesta, porque para eso él siguió en su camino, no nos dice Lucas, pero él celebró la fiesta y luego desciende a Antioquía. Recuerden que Antioquía era el lugar de donde él partió en su primer viaje misionero, era el cuartel general prácticamente de la obra misionera a los gentiles, y él regresa de nuevo a Antioquía, y vamos a ver que dice que el 23, que ya comienza lo que es en sí el tercer viaje misionero, que se quedó allí algún tiempo. Son a veces detalles que Lucas no nos menciona, el tiempo que él estuvo allí ministrando en Antioquía, y vuelve a salir. Ya este es su tercer viaje misionero, hermano, ya hemos completado 2 viajes. Vuelve a salir y recorre, dice, por orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, recuerden, no solamente iba a predicar el evangelio, para él era importante regresar, enseñar y confirmar esos pequeños grupos de creyentes que iban surgiendo de acuerdo a su ministerio. Entonces él iba y los confirmaba. En esta ocasión Lucas no nos da muchos detalles por todos los lugares donde él pasó, pero según los recorridos anteriores, toda esta región de Galacia y Frigia involucraba Éfeso, Macedonia, Grecia, Troas, Mileto. Entonces toda esa región es la que va a formar lo que es parte del tercer viaje misionero. El objetivo era confirmar a todos los discípulos. Pero ahora dice que llegó a Éfeso, no Pablo, sino un judío llamado Apolos. O sea, hasta aquí Lucas en su relato nos está hablando de Pablo. ¿Okay? Quiero que sus mentes estén, que no se les olviden los detalles. Él está en Éfeso, va hacia Jerusalén a celebrar una fiesta, llega a Cesarea, que es donde desembarcaba, sube a Jerusalén, celebra la fiesta y se dirige a Antioquía. Está un tiempo en Antioquía, y entonces su plan era recorrer toda la región de Galacia y Frigia. Esa Galacia y Frigia va a involucrar ahora todas las ciudades que Lucas va a comenzar a mencionar en su tercer viaje misionero. ¿Okay? Mas, sin embargo, hace un preámbulo en su relato de la vida de Pablo, y se centra en algo que sucedió en Éfeso con un discípulo llamado Apolos. Bien importante en el sentido de que vamos a ver la vida de Apolo, vamos a aprender de Apolos, de Priscila y de Aquila, y en segundo lugar entender de que Pablo vio una necesidad en Éfeso que, aunque él no la podía ministrar él mismo, pero lo delegó aquella responsabilidad en Aquila y Priscila. Él tenía la confianza que si dejaba este matrimonio allí en Éfeso, ellos iban a hacer un trabajo efectivo en medio de aquella ciudad. Y vamos a ver cuán efectivos fueron este matrimonio.
O sea, llega a Éfeso un judío llamado Apolos, dice el mismo versículo, que era natural de Alejandría, pero que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Alejandría era la capital del Bajo Egipto, simplemente para que más o menos tengan una idea de dónde él era. Pero dice aquí con respecto a su personalidad que era una persona muy elocuente. ¿Qué es para usted una persona elocuente? Una persona que sabe hablar y sabe explicar bien lo que quiere decir. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok. ¿Usted sabe lo que significa la palabra carismático? ¿Mm? No. Lleno de dones. Es lo que significa, porque viene de carisma. Lleno de dones. Muchas veces nosotros pensamos de que una persona carismática es una persona que es muy fervorosa en su espíritu, en su manera de actuar, pero no es lo que significa la palabra carismática. Carismática es una persona que está llena de dones, llena de capacidades para hacer diferentes cosas. Pero este hombre no dice que era carismático, dice que era elocuente, como decía nuestra hermana Vicky, alguien que tiene facilidad de palabras, que puede envolver a las personas con facilidad de palabra, de manera que puede llamar la atención, puede captar la atención de las personas y mantenerlas. ¿Okay? Él era elocuente y ahora sí dice fervoroso de espíritu. No era una persona aplacable, sino que ahí sí podemos decir que era una persona que a lo mejor alzaba su voz, o es bien energético, o de esas personas que les gusta hablar y moverse de un sitio para otro. De eso se trata, ser fervoroso en su espíritu. Tiene que ver con temperamento. En ningún momento se usa la palabra carismático aquí para nada. ¿Okay? Es fervoroso de espíritu, elocuente y versado en las Escrituras. O sea, él era una persona estudiada de las Escrituras. Cuando se habla de las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? A lo que había, que era el Antiguo Testamento. Es decir, conocía muy bien las leyes, las profecías, todo lo que era lo que es el Antiguo Testamento. Se mezcle el buen conocimiento con la elocuencia y ser fervoroso de espíritu, y sume todo eso y equivale a una persona muy persuasiva, una persona que con mucha facilidad persuadía a las personas. Y quiero decirle, hermanos, en cuanto a eso, que muchas veces el enemigo, o sea, Dios puede usar personas con este tipo de cualidades para su gloria y honra, pero también las puede usar el enemigo, precisamente para poder, con ese poder persuasivo, arrastrar a muchas personas. Si la persona no tiene estas cualidades, le va a costar mucho trabajo que las personas lo sigan. Y dice la palabra en su advertencia que se van a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, y van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Cuando dice si es posible y que van a engañar, es porque van a tener una clase de poder persuasivo que va a venir del mismo anticristo, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personalidad así. Pero, sin embargo, Dios tiene muchos hermanos que son siervos fieles con estos temperamentos, y Dios los usa útilmente para su obra. Había un problema con Apolos. Dice la Biblia que solamente él conocía el bautismo de Juan y enseñaba diligentemente las cosas de Jesús. Quiere decir, él conocía los conceptos generales del Evangelio y principios fundamentales del cristianismo. Mas, sin embargo, como dice el comentarista, él podía preparar el camino
al Señor, que era lo que hacía Juan, ¿okay?, más bien que presentar el camino mismo. Por eso hay que tener cuidado con que vengan con otro evangelio. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Porque cuando decía él conocía el bautismo de Juan, significaba que con toda su elocuencia y fervor y persuasión, él les mostraba a la gente la importancia de arrepentirse de sus pecados, la importancia del temor de Dios, y les hablaba del Mesías, de la esperanza del Mesías. Pero no les podía presentar el verdadero camino de salvación que nosotros sabemos que es a través de la justificación por gracia, que ese es el verdadero evangelio. Así hay muchas personas que pueden enseñar muy eficazmente la palabra y sin embargo están confundidas en cuanto a la salvación de sus almas, al destino eterno de sus almas y a las razones por las cuales deben de sentirse justificados, y más que todo a la seguridad que da la salvación por gracia. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Conocen, pueden presentarlo, mas sin embargo no pueden presentar el camino correcto, que es a través de Jesús por gracia. ¿El comentario? Pastor, una pregunta. Ajá. Cuando se dice el bautismo de Juan, Sí. también se está refiriendo a que no han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Sí. O sea, Pero no han recibido el Espíritu. tenemos que remontarnos a la mente del judío y al ministerio de Juan el Bautista, que ustedes saben que era una preparación del camino. Habían pasado 400 años sin profeta, el pueblo de Israel. Quien me refiero, sin un profeta mandado directamente por el Señor. Habían pasado 400 años en medio de la purificación, de la lucha por la purificación del templo por los macabeos. Muchas cosas sucedieron en esos 400 años. Resultó la Septuaginta, o sea, la Biblia traducida al griego. Ocurrieron cosas, pero antes que viniera Jesús, y ese fue el ministerio de Juan el Bautista, Dios vio la necesidad de enviar a este siervo para preparar esta nación mentalmente a que volvieran a darse cuenta lo que era el pecado, lo que era la importancia del arrepentimiento, y que el hombre no podía estarse justificando por la ley. Les costó mucho trabajo a los judíos arrancar este pensamiento de sus mentes. Estaban bien arraigados a la ley. Entonces viene Juan el Bautista, les predica el arrepentimiento, mas sin embargo, él apunta a Jesús, que es el verdadero camino. Bueno, había muchos que se quedaron ahí, es como quedarse estoqueados y no poder avanzar más adelante, porque vamos a ver después en Hechos, hay un encuentro con unos discípulos de Juan que estaban en la misma situación. Entonces, lo que ocurre aquí es que, vamos a ver de nuevo, qué fue lo que ocurrió con Apolos. El versículo 26 dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Muy bien. ¿Okay? Eso es otro aspecto bueno de él, el hablar con denuedo, quiere decir con ánimo, quiere decir sin temor. Y esto era algo bueno en Apolos, de levantarse y comenzar a hablar así. Pero, recuerden siempre ese pero, hay que tenerle mucho cuidado a los peros, porque antes del pero te elevan, pero después te dejan caer. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. De esto podemos aprender mucho. ¿Okay? Número 1, un predicador, como dice 1 de Timoteo 3:6, no debe de ser un neófito. Un neófito es alguien que no ha estudiado la palabra, alguien que no es capaz porque no tiene el conocimiento. En otras palabras, pudieras tener cualidades de un buen predicador, pero una de las cualidades más importantes es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, no puede ser un neófito. Y Apolos, mucha disposición, mucho deseo, muchas cualidades, pero no conocía mucho. Y Priscila y Aquila son un buen ejemplo, hermano, porque a veces
nosotros podemos en el momento levantarnos y ridiculizar a una persona o en ese momento atacarla, en ese momento discutir y decirle lo mal que está. Mas sin embargo, ellos actuaron de una manera muy prudente, porque lo que hicieron fue, le tomaron aparte, le dijeron, mira Apolos, ven acá. Y ahí Lucas no nos dice todo lo que hablaron con Apolos, pero estoy seguro que ellos le dijeron, mira, tú dijiste esto y esto y esto y esto, y no es lo que la palabra del Señor, lo que nosotros aprendimos del Señor, es así. Fíjate que le dice, le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y me llama la atención esta frase, porque yo creo que si nosotros tenemos temor de Dios, nosotros queremos no un camino a medias, no que me dejen a medias. Yo quiero que me enseñe exactamente lo que yo tengo que aprender de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes no quieren saber exactamente lo que dice Dios? Aunque sea contrario a lo que yo piense. Hermano, ¿necesita algo? Cecilia. Aunque sea contrario a lo que yo estoy pensando. ¿Y qué si usted en este momento la palabra de Dios lo confronta con algo que usted ha estado equivocado? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, yo pienso que todo aquel que está buscando la verdad, y dice la Biblia, la verdad os hace libre, yo quiero que a mí me enseñen exactamente lo que dice Dios en su palabra, y que me enseñen el verdadero evangelio. Correcto, no me conformo con menos. ¿Usted, alguien aquí se conforma con menos? ¿Verdad que no? Porque esto es sumamente importante. Entonces, como vemos cómo ellos le mostraron a Apolo con exactitud cuál era el camino de la verdad. Por eso yo le digo, hermanos, el evangelio es uno. El camino al cielo es uno. Porque Dios es un Dios de orden y Dios no es Dios de confusión. ¿Okay? Y si nosotros tenemos diferentes opiniones en cuanto al evangelio, yo lo siento, uno de nosotros está equivocado. Y el evangelio no puede ser relativo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El evangelio no puede ser, ok, esa es tu opinión, está bien, pero esta es mi opinión. Hay muchas otras cosas que a lo mejor usted puede decir, ¿sabe qué? Te respeto en lo que tú estás pensando. Para poder, como dice, vivir en paz unos con otros. Respeto lo que tú dices. Muy bien, te respeto. Pero cuando se trata del evangelio, no puede ser relativo. Eso sí no puede ser relativo, hermano. Yo tengo entendido que uno se arrepiente, ¿no? Porque uno es inconverso, uno se arrepiente, acepta y se ve en su corazón. Ya que es Jesús. Yo creo que automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en uno. ¿Real? Algo. No. Exacto. La pregunta de la hermana dice que No, pero eso, nosotros tuvimos una clase acerca de eso. sí, yo me acuerdo, pero estaba Sí, lo cual, acuérdense que la palabra bautismo es estar sumergido, quiere decir llenura, y entonces esa llenura del Espíritu Santo viene en el momento de la fe, y eso lo dice Pablo en Efesios, que viene en el momento de la fe, hermano. ¿Hasta qué punto era Apolo poderoso en las Escrituras? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Sí, acuérdense que el Nuevo, todo esto, no tenían el Nuevo lo tenemos gracias a Dios nosotros, es un privilegio que tenemos nosotros, pero por años todo lo que había era el testimonio oral de los profetas, no había nada escrito. Los escritos comenzaron más o menos por el año 50 aproximado, y entonces al no tener el Nuevo Testamento, él hacía lo que él podía con su conocimiento, pero se necesitaba que alguien viniera y le mostrara exactamente el camino del Señor. Nosotros después vamos a ver cuán útil fue Apolos. Y seguimos aprendiendo de la clase porque ahora hay que ver la reacción de Apolo a lo que le dijo Aquila y Priscila. Estamos en este momento en la fase de la clase donde estamos aprendiendo cuál fue la manera correcta de Aquila y de Priscila proceder. De que escucharon algo que no estaba correcto, no estaba de acuerdo con el Evangelio, porque ahí lo dice, el camino del Señor. No estaba de acuerdo, no estamos hablando de otras doctrinas, los cuales
como por ejemplo la escatología, que muchas personas tienen diferentes opiniones, y bueno, uno termina diciendo, ¿sabes qué? Te respeto. Pero el camino del Señor, con ese sí no, yo digo, con ese sí no hay negocios. No se puede negociar con el Evangelio. Lo oyen y no se pueden quedar callados. Porque si se quedan callados, imagínate el daño que sigue causando este hombre con todas sus cualidades, qué daño sigue causando. Pero lo hicieron de una manera muy prudente. Lo toman aparte y le muestran exactamente el camino del Señor. Y vamos a ver la reacción de Apolos. Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habrían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No nos está mostrando Lucas una reacción directa de Apolos, pero al mostrarnos que no fue ni positivo ni negativo, y vemos lo que sucedió con la vida de él, se entiende de que él recibió aquel consejo de buena gana. ¿Eloida? Sí, cuando estudiamos estas cosas tenemos que tener presente que cuando decimos en el tiempo de antes las Escrituras, sobre todo en el judío, que ellos todavía muchos esperan el Mesías. Entonces ellos no están conectados al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Quién fue el que nos dejó consolador cuando ascendió Jesús? ¿Qué es el Evangelio? La salvación, que es la gracia que llama en ese versículo. Aceptó la gracia. La gracia es la vida que dio Jesús gratuitamente por nosotros. Entonces nada de eso él predicaba, porque nada de eso conocía, nada de eso creía que ya había existido. Por eso es que ella necesitó, como dicen ahí, no solo el bautismo. Él pensó que se bautizaba con Juan y ya. Y entonces la explicación de lo que era el bautismo del Espíritu Santo, lo que era la gracia, lo que era todo eso, fue lo que Pablo le explicó que era lo que necesitaba. Nosotros estamos especulando en todo esto, porque no nos dice Lucas exactamente los detalles, porque él decía, él exponía a Jesús. Lo único que yo estoy viendo en esto puede ser, y de nuevo repito, lo mismo que tú estás especulando, voy a hacerlo yo. Según vemos el patrón en el Nuevo Testamento, en los convertidos, aún en los mismos líderes, que ellos no se despegaban fácilmente de la justificación por la ley. Y eso de Jesús y Moisés, ellos no acababan de separarlos, no acababan de dividirlo. Eso es lo que hacía el judío que venía a la fe en Jesús. Sí, ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, pero seguían judaizándose, o sea, seguían arrastrando la ley. Y entonces al parecer ese era un problema, que no nos está diciendo que eso fue lo que sucedió aquí en Apolos, pero si fue algo que cogieron todos los demás y se levantaron muchas controversias respecto a esto, es muy probable que él, que era versado en las Escrituras, si viene al conocimiento de Jesús, les está predicando el arrepentimiento de Juan el Bautista, pero todavía conectado a la ley. Y ese era un problema lo cual él necesitaba ser corregido. De nuevo, son especulaciones. Pero lo importante de todo eso, hermanos, es que la palabra del Señor, y así termina Pedro su segunda carta, en 2 de Pedro 3:18, es un imperativo, dice, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Y muchas veces lo que pasa con las personas es que se conforman con muy poquito, y no están procurando esa exactitud, porque al fin y al cabo Dios es perfecto y es exacto, ¿okay? Dios es 100% exacto, y no quieren con exactitud recibir la palabra. ¿Se puede tener la exactitud del conocimiento del Evangelio? Sí. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, está en la Escritura. Por eso es que se puede tener, y por eso es que se puede decir con exactitud, este es el Evangelio verdadero.
y estar en el verdadero Dios y la vida eterna, porque lo enseña la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, sí para nosotros fuera imposible conocer con exactitud el camino del Señor. Pero cuando yo creo con exactitud el camino del Señor, entonces yo puedo responder con toda seguridad sobre mi vida eterna y la salvación de mi alma. Pero si a mí no me han presentado el camino del Señor con exactitud, entonces yo sí tengo razones para estar temblando. Y para estar pensando, hoy soy salvo, pero a lo mejor mañana no. ¿Por qué? Porque no me han enseñado con exactitud el camino del Señor. ¿Ok, hermana? Hermana, yo le doy gracias al Señor, pues el Señor primeramente me rescató hace muchos años, pero me rescató de la iglesia donde yo estaba, porque prácticamente, hermanos, como dice usted, estaba estancada. Y me vengo y a la iglesia bautista y sabía y aprendí un montón de cosas y aún sigo aprendiendo, hermano. Pero yo digo, yo le decía a mi esposa, si hubiéramos estado estancados, conociendo muy poco, porque Sí. se va muy lento, y muchas veces no, y enseñándonos cosas equivocadas, que de acuerdo a la palabra no son. Yo pienso, hermana, que inclusive la denominación bautista no está, como dice, exenta a caer en decadencias, en conocimientos doctrinales, y más en los días en que estamos viviendo. Yo pienso que nosotros tenemos que personalmente tener un compromiso con la palabra de Dios, y que sea la palabra del Señor nuestra guía y nuestro sustento. Nosotros no nos podemos despegar ni por un solo instante de la dependencia de las Escrituras. Y tienen que ser las Escrituras las que me mantengan a mí en la verdad. Y yo siempre le he dicho, no es solamente enseñar, ustedes son responsables también de quién les enseña y qué es lo que ustedes están permitiendo recibir. Y conocer lo suficientemente las Escrituras como para discernir cuando no se está presentando la verdad con exactitud, sobre todo en cuanto al Evangelio del Señor. Por eso dice ese versículo de 2 de Pedro, crece en el conocimiento de la gracia. Pero si usted no viene a los estudios, no crece, no se preocupa por su vida espiritual, y lo que recibe es quizás un alimento de 15 o 20 minutos en la semana, o se está nutriendo, como dice, de los fast food restaurants por ahí, que son las estaciones de radio, ¿qué es lo que va a pasar con usted? ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Entonces, este es un llamado personal a nosotros, a cada uno, a saber que tenemos que crecer en la gracia, porque la persona puede ser muy elocuente, muy persuasiva, muy fervorosa en espíritu, y no estar presentando la verdad de las Escrituras. Bueno, cada uno tiene un titulito, ¿no? Y a través del mundo, la religión bautista está conocida como los estudiosos. No voy a decir los titulitos de las otras denominaciones, pero los bautistas le llaman los estudiosos. Sí, sin embargo, no todos los bautistas presentan el Evangelio con exactitud. No podemos decir los bautistas. Yo sé, sí. Bueno, Loida, pero aquí tenemos a un hombre estudiado en las Escrituras. La cosa no se trata de estudiar la Biblia, la cosa es tener con exactitud el camino del Señor. Y aún en los bautistas no está paz, hermano. Yo pienso que nosotros cuando estudiamos la palabra tenemos que pedir la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Y yo creo que la pregunta de la hermana es importante cuando dijo, pero si el que cree ya tiene el Espíritu Santo, ¿y cómo es que Apolo no lo tenía? Y cuando nosotros pedimos al Señor sabiduría para estudiar hechos y ayudarse con comentarios, hay un autor que lo explica bastante bien. Y dice que para la iglesia hoy, para el tiempo especial de gracia que tenemos hoy, Dios ha permitido que el creyente, cuando cree, ahora tiene el Espíritu. Luego se bautiza. Sin embargo, cuando uno ve hechos, para los judíos no era así. No era así. Era primero bautizarse y el Espíritu Santo venía después. Eso lo vemos cuando Pedro va a un grupo de creyentes y les habla y dice que en ese momento cae el Espíritu. Porque para nosotros es un privilegio. Un privilegio que tenemos por la gracia del Señor. En el contexto, eso
tiempo donde Dios le está hablando a los judíos, ¿no? Y yo creo que vale la pena esa pregunta porque aclara de que el librero que nosotros tenemos ahora no lo tenían ellos, el Espíritu Santo llegaba después. Ahora hay un trabajo, un trabajo de regeneración en la vida de un ser humano que te trae a Cristo. Y es obvio que ese trabajo es iniciativa de Dios y obra del Espíritu Santo. Pero cuando dice Pablo en Efesios, en el momento que tú crees, en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo. No podemos nosotros confundir sello, en este caso también es bautismo, que es una identificación. Acuérdense que el bautismo tiene mucho simbolismo, también es un símbolo de identificación. Cuando ya tú eres identificado como pueblo de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo, con llenura, porque llenura es ya el Espíritu Santo controlando la totalidad de tu vida. Y en eso es que el cristiano, a pesar de que ya ha sido sellado, identificado teniendo el Espíritu Santo, es que es así. ¿Entiendes? Hay momentos que nosotros sentimos que estamos completamente siendo controlados por el Espíritu Santo, pero llega el pecado, contristamos el Espíritu, viene la decadencia espiritual, hasta que vuelve la obra del Señor a levantarnos, y dice el Señor que va a ir perfeccionando esa obra hasta el final, hasta el día que seamos sacados de este cuerpo. Okay, pero lo importante, hermanos, que estamos viendo aquí es que este hombre con toda humildad acepta su error, acepta su necesidad de aprender, porque es lo que yo quiero tratar de transmitirles a ustedes. Nosotros no lo sabemos todo. Aunque seamos bautistas, aunque seamos esto, aunque seamos lo otro, no tenemos todas las respuestas, no lo sabemos todo. Y el día que alguien pretenda hacerlo, pobrecito de él. Porque el que lo sabe todo es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos en una carrera continua de aprendizaje. No importa cuántos, como dice, doctorados tú tengas, cuántos estudios tú tengas, cuántos años tú estés estudiando. En lo que es teología, lo siento mucho, para llegar a entender la mente, como dice Pablo en Romanos, que es insondable. Se requiere toda esta vida y más. Y es más, el día que nosotros seamos glorificados y ya sacados de este cuerpo, no pensemos nosotros que vamos a ser como dioses. Nosotros vamos a seguir teniendo finitud humana. Lo único que sí vamos a tener el conocimiento perfecto de lo que Dios ha querido revelarnos de su persona y de Él. Pero Dios todavía sigue siendo mucho más infinito. Ahí la palabra lo dice, infinito. Se requiere toda una eternidad para conocer un infinito. Entonces, en eso tenemos que estar conscientes de que, ay, me puse bravo porque me dijeron que estaba equivocado. ¿Qué actitud es esa? Esa no debe ser la actitud del cristiano. Si todos estamos bajo aprendizaje, al contrario, yo tengo que recibir la corrección con mucha gratitud, con humildad, y decirle, ¿sabe qué? Señor, gracias, porque tú me has mostrado, me has enseñado más. Aparentemente eso fue lo que hizo Apolo. Apolo recibió aquella corrección correctamente, porque vimos ya los últimos versículos, cómo él pide ir a Acaya para para trabajar allí en Acaya. Acaya, que es en este momento la actual Morea, incluía a Corintio. ¿Por qué no dice directamente Corintio? Porque es que Grecia estaba dividida entre Macedonia y Acaya. ¿Okay? Grecia dividida entre Macedonia y Acaya. Pero los poetas, los escritores, ellos le decían a toda Grecia Acaya. Es como nosotros los habaneros, que nosotros decimos que somos de La Habana. Todos somos de La Habana. No digo que todos somos de La Habana. Yo soy de La Habana, pero del campo, no de la capital. Bueno, Acaya lo usaban para decir, toda Grecia le llamaban Acaya. Pero él lo que quería más bien decía ir a Corintio.
a trabajar allí en Corintio. Y Aquila y Priscila le animan a que realice este viaje. Esa es otra prueba de que él recibió la corrección y aprendió, porque si él hubiera seguido terco, hubiera dicho, ¿sabe qué? Ustedes no me tienen que estar enseñando a mí, o cualquier otra cuestión. Priscila y Aquila no le animan a ir a Corintio. Quiere decir que si le animaron fue porque recibió con humildad la corrección. Inclusive lo envían con una nota de recomendación, prueba contundente de que él corrigió su manera de pensar. Y vemos lo importante entonces que fue que esta pareja se quedara en Éfeso y exhortara a este hombre, porque él llegó a ser de gran provecho en Corintio. Ustedes ven lo que Dios hace con a veces un simple detalle que nosotros a veces nos parece insignificante, que Pablo haya pasado por Éfeso y haya dejado allí a Aquila y a Priscila. Él tuvo que irse a celebrar la fiesta, pero él no los dejó solos. Él deja a Aquila y a Priscila y estamos viendo el resultado de eso. Como en medio de aquella sinagoga estaba este hombre, como dicen, en Dios no hay casualidades, llegan, se encuentran a Pablo y Aquila en la misma reunión, lo escuchan, ven que está errado, lo llaman aparte, le muestran exactamente el camino del Señor, él lo recibe, pide ir a Corintio, ellos lo recomiendan y tal fue el provecho que luego Pablo dice, yo planté, Apolos regó. O sea, yo planté Corintio, pero ¿sabe qué? Dios envió después a Apolos para ayudar a aquella iglesia a madurar y a crecer. Eso lo dice 1 Corintios 3:6. Pero dice Pablo, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Okay? Así que vemos aquí, hermanos, la semana que viene vamos a ver los discípulos de Juan, que fíjense, nos da el detalle Lucas de lo que pasó con algunos discípulos de Juan. Pero vemos como el 27 dice que le animaron a ir a Corintio, porque con gran vehemencia él refutaba públicamente a los judíos, sobre todo demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Okay? ¿Algún comentario, alguna pregunta? A veces en la misma dominación bautista hay problemas de la iglesia. Ejemplo vivo, una hermana que vino de Cuba aquí se ha alimentado espiritualmente viendo las escrituras correctamente y analizando lo que está pasando en su iglesia, que hay una variación de la escritura, que hay algo que están presentando que no está correcto con la escritura. Por eso ya pide oración, porque en la iglesia quiere decir que está pasando problemas con la escritura, no lo que están planteando allá, la enseñanza que están enseñando allá. Por eso ella, cuando llega aquí, ve que esto no va con los acordes de lo que está pasando allá. Por eso ella pide oración. Como la hermana dijo que recibió el Espíritu Santo, cuando creyó a Cristo, quiso a Apolo, no regó. Eso es lo que está recibiendo la hermana ahora. Lo que se está sembrando aquí en ella, la enseñanza de lo que el Espíritu Santo a través de usted que lo está usando para ella fortalecer espiritualmente el alimento que está recibiendo ella. Okay. Nosotros tenemos que darle gracias al Espíritu Santo, es lo que nosotros tenemos que hacer, no a ninguna persona, no a nada, sino al Espíritu Santo de Dios, que Él es fiel. Y les repito, el mismo Espíritu Santo que está trabajando entre nosotros, está trabajando en muchos lugares. Nosotros no podemos tener una mente tampoco exclusivista, sino de entender de que Dios es fiel y que Él está trabajando en muchos lugares, manteniendo la verdad en las Escrituras. Desgraciadamente estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo el efecto de los anticristos, y por eso es que a veces se observa más la obra del anticristo que lo que el Espíritu Santo está haciendo fielmente en su remanente, porque el Señor tiene un remanente y no somos solo los únicos que somos remanentes. En muchas partes el Señor tiene su pueblo y en muchas partes el Señor está obrando y enseñando la palabra. Lo único que tenemos que darle gracias al Señor por su fidelidad para con nosotros. Es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? ¿Otro comentario? ¿Alguna otra persona? ¿Qué fue lo que aprendimos en la clase, hermano? Yo estuve en una iglesia, en la primera iglesia que yo asistí, el enfoque era, cuando recién convertido, el enfoque era sobre el Espíritu Santo, Pero a través del tiempo pude ver que ellos no
no seguían mucho al Espíritu Santo que ellos predicaban. Para mí fue como un cubo de agua fría. El comportamiento, la deslealtad, el temperamento, el rechazo a personas, un poco amor que había. Todo era de la boca para afuera. Nosotros tenemos que ver en cuanto a eso, que la palabra del Señor nos muestra los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no tienen absolutamente nada que ver con experiencias empíricas. ¿Ok? Los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con carácter y temperamento. Y eso lo produce la santidad de Dios en la vida, en el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ahí. Acuérdense que la evidencia de todo es un fruto. Y la palabra del Señor lo dice. ¿Cuál es el fruto? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, en mi carácter, en mi temperamento, en mi vida santa, en mi relación con Dios. No son las experiencias empíricas. No son. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ya estamos por terminar la clase. Hermana. Yo antes de conocer al Señor, como yo era, yo si me daba una heridita quemadita, yo empezaba ahí, lo que iba por mi boca era y era bien rebelde. Dios me transformó de esa manera. Amén. Si me daban una vez me dio una galletada antes de, para que sí me iba a conocer a Dios, caminando su camino. Y yo no le contesté la galletada. Esos son Esa es la evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Esas son las evidencias, exactamente. No es cómo yo me comporto, cómo yo... No, es la evidencia de... Okay. La semana que viene vamos a estudiar acerca de los discípulos de Juan y vamos a abundar más en este tema del Espíritu Santo y de cuándo recibieron el Espíritu Santo estos hombres, y todo eso lo vamos a tratar en la clase de la semana que viene. ¿Okay? Nos ponemos en pie y nos despedimos.